Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están ustedes? Espero que se encuentren muy bien y he decidido grabar unas cápsulas de video con el propósito de recuperar algunos conceptos o algunos tópicos que ya hemos trabajado, que están dentro del bloque 2 de la Cátedra Política Educativa. Por otro lado, poder hacer un enlace o una vinculación de conceptos ya trabajados y a su vez avanzar sobre conceptos nuevos que nos permitirían de esta manera concluir con el bloque número 2, es decir, estaríamos cerrando con todos los contenidos correspondientes al bloque número 2 de esta cátedra. Dentro de esta cápsula de video vamos a profundizar un poco la categoría de paradigma, categoría o concepto que yo he mencionado en otras sesiones de clase, he recurrido en muchas oportunidades a este concepto, y la importancia de poder comprender en profundidad esta categoría, poder aprenderla esta categoría, aprenderla con H, para poder de esta manera hacer una vinculación con los cambios de paradigma que hemos podido nosotros advertir o que hemos podido analizar en el marco de la política educativa desde un análisis o una perspectiva diacrónica, desde el surgimiento del sistema educativo hasta llegar a la actualidad. Yo ya se los mencionaba, pero en esta oportunidad vuelvo a reiterar, la palabra paradigma es una palabra acuñada por un científico que viene especialmente del campo de la física. Él es doctor en física en Harvard. Estoy refiriendo particularmente a Thomas Kuhn, que si bien él, su desarrollo como científico, como digo, se recibe en la Universidad de Harvard, luego se dedica a la enseñanza de la historia de las ciencias en la Universidad de Cambridge. Cuando él enseña en el marco de esta cátedra en la Universidad de Cambridge, la cátedra es Historia de las Ciencias. Y cuando decimos o cuando planteo Historia de las Ciencias, lo que Kuhn hace particularmente es desarrollar de una manera diferente a lo que era el pensamiento de la época, el modo en que se produce el crecimiento o la evolución, en este caso particular, de las ciencias naturales. Hasta el momento se consideraba que el avance científico o el desarrollo de un campo científico determinado tenía que ver con la acumulación de saberes, con la acumulación de nuevos conocimientos o nuevos descubrimientos dentro de ese campo. Y la propuesta desarrollada por Thomas Kuhn es una propuesta completamente disruptiva, podríamos llamarla emergente, porque él dice que la ciencia no evoluciona precisamente por acumulación, sino que evoluciona a partir de crisis y saltos, o saltos que en expresiones del propio Kuhn podríamos denominar revoluciones científicas. Podríamos decirlo hoy de manera comparativa como un salto cuántico. No se acumula, sino que hay quiebres y de pronto esos quiebres generan crisis en el campo del conocimiento, crisis entre los científicos y la comunidad académica, y esto lleva a una revolución científica que implica lo que él denomina un cambio de paradigma. En realidad, ¿cómo conceptualiza él, en primer lugar, al concepto paradigma? Él, dentro de su obra, utiliza alrededor de 23 o 24 expresiones diferentes para hacer referencia a la categoría de paradigma, razón por la cual luego es criticado por una epistemóloga que de algún modo lo interpela, es decir, ¿qué está diciendo usted que es un paradigma cuando hay
una variedad de conceptualizaciones que tienen como connotaciones y como componentes diferentes. Esto obviamente lo lleva a Kuhn a una relectura de su obra, a un replanteo de estas categorías y a una nueva edición o una nueva versión de estructura de las revoluciones científicas. Pero básicamente el paradigma es un modelo, es un patrón, podríamos decir un molde desde el cual miramos una realidad, lo cual implica una determinada cosmovisión. Si nosotros asociamos en esto que yo señalaba al principio una cosmovisión en el campo educativo, implica un modo de entender al hombre, un modo de entender al mundo, un modo de entender a la enseñanza, al aprendizaje, qué es desde esa cosmovisión enseñar, qué es desde esa cosmovisión aprender, qué implica desde una determinada cosmovisión el rol docente, las prácticas de evaluación, la calificación y todo lo que pueda involucrar el hecho o el fenómeno educativo. Partiendo de esta conceptualización simplificada, ¿sí?, en términos de transposición didáctica para que pueda ser mejor comprendida, volvemos a la obra de Kuhn y él señala que en esa evolución de las ciencias nosotros podemos encontrarnos con tres momentos o tres periodos fundamentales. El primer periodo es el que Kuhn denomina la etapa de presciencia. La etapa de presciencia se caracteriza fundamentalmente porque ese paradigma que está vigente en una determinada época, en una determinada sociedad y a la que adhieren la comunidad científica de ese momento, empieza a presentar una serie de inconvenientes, una serie de dificultades, o aparecen lo que Kuhn denomina las primeras anomalías. ¿Qué está queriendo significar este autor, este epistemólogo, con la expresión anomalías? Que dentro de la realidad surgen un conjunto de hechos o de nuevos fenómenos que desde ese paradigma vigente no pueden ser explicados o no pueden ser resueltos. Dicho de otro modo, ese paradigma vigente, que también podríamos denominar paradigma hegemónico, puede resolver muy pocos problemas que dentro de esa época o dentro de ese escenario se presentan. Yo utilicé una metáfora para que nosotros podamos comprender o aprender mejor este concepto de paradigma. Imaginemos que el paradigma es un par de anteojos, un par de gafas, desde las cuales nosotros observamos los hechos de la realidad, los interpretamos y los explicamos. Pero de pronto estas gafas se empañan o estas gafas empiezan a resquebrajarse los cristales, razón por la cual muchos de los hechos que empiezan a aparecer no pueden ser explicados, porque la gafa o el paradigma, esa cosmovisión, no permite verlo. Esta etapa es la que Kuhn denomina una etapa de presciencia y que tiene además otra característica importante que es fundamental destacar y subrayar. La etapa de presciencia es una etapa de dificultad, es una etapa de anomalías y que por ende trae un conjunto de disrupciones, un conjunto de conflictos dentro de la comunidad científica, entre los mismos científicos,
y por supuesto la emergencia de lo que él denomina subparadigmas. ¿Por qué? Porque frente a este escenario o frente a esta realidad de tantas problemáticas que el paradigma no puede resolver, la comunidad científica, dividida en grupos o en subgrupos, empiezan a ensayar propuestas diferentes, modos diferentes, podríamos decir, volviendo a la metáfora de las gafas, probar otros anteojos, probar otras gafas que permitan una mejor visión de la realidad, una mejor lectura, una mejor comprensión, una mejor interpretación. Hasta que de pronto se produce lo que él denomina la etapa del primer hallazgo. El primer hallazgo tiene que ver con el logro que hace dentro de toda la comunidad un científico. Ese logro tiene que ver con que ese científico pudo resolver uno o algunos de los problemas que desde el paradigma anterior o paradigma hegemónico no podían resolverse. Pero explica que la posibilidad de resolver este o estas nuevas problemáticas implica una manera diferente de mirar la realidad, implica una nueva cosmovisión, implica una metodología científica diferente. Entonces esta etapa, que la denomina etapa de logro o de un nuevo hallazgo, genera al interior de la comunidad científica divisiones. Divisiones que podríamos categorizar en dos grandes grupos. Por un lado, los adeptos a este nuevo paradigma, pero por otro lado, aquellos que no creen en lo que el nuevo paradigma está proponiendo y que por lo tanto no quieren aceptar esta manera diferente de mirar la realidad. Hasta que, poco a poco, se inicia un proceso que Kuhn denomina como otra etapa, la etapa de conversión. La etapa de conversión tiene que ver con aquellos científicos que estaban adheridos al paradigma hegemónico, terminan por aceptar y terminan por comprender que existe otra manera de mirar la realidad, de abordarla, otros métodos científicos para poder explicar ciertos fenómenos que el paradigma anterior no permitía. Cuando se produce la conversión, es decir, que toda la comunidad científica adhiere a este nuevo paradigma, es lo que se denomina, o lo que Kuhn denomina, la etapa de ciencia normal. ¿Ciencia normal en qué términos o ciencia normal en qué sentido? Es decir, que los científicos se ponen de acuerdo, se supera la etapa de conflictos, se supera la etapa de las anomalías y es como que de manera compartida adoptan estos nuevos criterios para abordar todos aquellos fenómenos o todos aquellos problemas que la realidad presentaba y que eran irresolutos desde el paradigma anterior. Hay una particularidad, como nota al pie, que creo que es muy importante subrayar, que tiene la categoría de paradigma. La comunidad científica se acostumbra a estudiar la realidad desde el paradigma de manera tal que el paradigma se convierte en invisible. Es decir, creer y entender que ese es el único modo posible de mirar y de entender la realidad. Se invisibiliza. Y esa invisibilidad trae de la mano un cierto inmovilismo, un cierto
una cierta parálisis frente a estos nuevos problemas y la dificultad de poder resolverlos. Una vez superada la etapa de crisis, una vez superada la etapa de las anomalías, una vez que ingresamos en el periodo de ciencia normal, es cuando este nuevo paradigma es abrazado por todos los integrantes de la comunidad científica, hasta que ese ciclo o ese circuito que Thomas Kuhn propone vuelve a repetirse. Nuevamente, este nuevo paradigma se convierte en hegemónico como el modo de leer, mirar y entender la realidad. Aparecen nuevamente nuevos hechos que el paradigma no puede explicar. Aparecen por ende las nuevas anomalías, la etapa de crisis, hasta que la división al interior de la comunidad científica, hasta que un científico en un determinado momento consigue lo que se llama un nuevo descubrimiento y empieza de nuevo lo que Kuhn denomina la etapa del logro. Quiero referirme a un ejemplo a modo de ilustración de lo que pasa en el campo de las ciencias naturales, más particularmente en el campo de la física, con el descubrimiento de Galileo. Cuando Galileo intenta dar por tierra la teoría geocéntrica, que era la teoría vigente en su momento, según la cual la Tierra era el centro del sistema solar y los demás cuerpos celestes giraban en torno de ella. La Tierra como centro, como cuerpo celeste inmóvil. Galileo, a partir de un conjunto de experiencias que empieza a realizar, él lo primero que hace es cuestionar el paradigma vigente. ¿Cuál era el paradigma vigente? Que para determinar si un hecho o un fenómeno de la realidad era verdadero, por lo tanto podíamos confirmarlo o en términos científicos podíamos validarlo, era necesario consultar a los textos clásicos. ¿Cuáles son los textos clásicos? Los textos escritos por los filósofos de la antigüedad, por los sabios de la antigüedad, por los griegos, entre los que principalmente destacamos a Sócrates, a Platón, Aristóteles, o también textos destacados de los padres de la Iglesia, como por ejemplo Santo Tomás, San Agustín. Es decir, que la contrastación se producía del siguiente modo. Frente a un hecho o un fenómeno, yo contrastaba la verdad o falsedad de ese hecho con esos textos. Si en esos textos esto estaba establecido, era verdadero. Mientras que si en estos textos no era dicho, ese hecho era falsado. El cambio de paradigma que propone Galileo es: nosotros, para poder confirmar o falsar un hecho, no tenemos que ir a los textos clásicos, a las Sagradas Escrituras, a los textos de los padres de la Iglesia, sino tenemos que recurrir a la experimentación, tenemos que recurrir a la observación. Él ya desarrolla el telescopio e instrumentos de observación, instrumentos de medición, a partir de lo cual él sostiene que la Tierra se mueve y que hace un movimiento en órbitas alrededor de un cuerpo principal que es el Sol. Esto era cambiar verdaderamente de un paradigma a otro. Esto implicó en su momento una revolución científica. Y obviamente que
ubiquémonos en ese escenario epocal, lo revolucionario del hallazgo de Galileo Galilei, que implicaba de alguna manera un temor en tanto descrédito de esos textos o de esas fuentes clásicas que siguen teniendo un valor incalculable, pero que perdían ese valor fundamental en el campo de las ciencias, en el campo de la filosofía. Ustedes saben que Galileo, a partir de las teorías que él intenta revelar, es obligado a retractarse, es decir, a expresar de modo escrito que en realidad sus teorías no eran ciertas. Y hay una anécdota vinculada a este episodio, según la cual él señala que en el momento de firmar el acta de retractación, a diferencia de Sócrates, porque Sócrates también es condenado a muerte por sus ideas, a beber la cicuta, y Sócrates estaba tan convencido de sus principios filosóficos que decide tomar la cicuta y morir. Galileo, a diferencia de Sócrates, decide firmar el acta de retractación, pero en voz baja, en el momento en que la firma, pronuncia esta expresión y sin embargo se mueve. Y sin embargo se mueve. Estos cambios de paradigma, estos cambios de modo de entender la realidad en el campo educativo, haciendo ahora esa asociación, nosotros pudimos ver y pudimos analizar 3 modelos diferentes. Un modelo dentro de la generación del 80, con la escuela sarmientina, que tenía como principal función la formación del ciudadano. Luego el salto a otro modelo paradigmático, un modelo paradigmático que surge aproximadamente en la década del 90, que en nuestro país viene de la mano de la Ley Federal de Educación, la 24.195 del año 93 precisamente, donde la función del sistema educativo no era la formación ciudadana, sino que era una función más bien de tipo económica, de tipo mercantilista, para en las últimas décadas pasar a un nuevo paradigma donde la función dominante o predominante desde esta otra cosmovisión y desde otro paradigma se vincula con la función social del sistema educativo. Función política, función económica y función social. 3 paradigmas diferentes que implican cosmovisiones diferentes. Es decir que para cada modelo hay un modo de entender la educación, hay un modo de entender la enseñanza, los aprendizajes. Hay un modo de planificar la política educativa a partir de estas concepciones. Como señalan algunos autores que ya voy a citar en el bloque de cierre, para enseñar no alcanza con saber la asignatura. Empaparnos de todas estas conceptualizaciones que implican un marco político y jurídico desde un paradigma es fundamental para ampliar nuestra mirada y nuestra visión como profesionales de la educación y comprender desde esa ampliación de la mirada por qué debemos desde el aula, o se nos indica desde el aula, desde los espacios áulicos de enseñanza, hacer o no determinadas cosas, priorizar o no determinadas cosas, que de algún modo están en sincronía con la política educativa
y con ese paradigma que desde la política educativa se está sustentando. Muy buenas noches para todos y nos vemos en la cápsula siguiente.